Hola maestras, maestros. Esperamos que estén bien en esta etapa de confinamiento. Ahora que trabajamos a distancia con los alumnos, deseamos transmitirles una actitud positiva para encarar la situación de la mejor manera posible. Sin duda que la educación a distancia representa un enorme reto para los docentes, pero también una oportunidad de crecimiento al obligarnos a usar diversos recursos tecnológicos y a ser muy creativos en el diseño de actividades que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos. En este video les presentamos de manera breve la estrategia que impulsa la Secretaría de Educación Pública para favorecer la educación a distancia, así como algunas recomendaciones para planear de manera más eficaz las actividades para los alumnos. Sobre el primer aspecto, hay que señalar que la iniciativa se basa en las leyes y ordenamientos aprobados desde 2019 para la nueva escuela mexicana. En ese sentido, somos responsables de procurar el aprendizaje de todos los alumnos, tomando en cuenta las condiciones del contexto. La tarea no es fácil. Para ello, debemos poner en juego nuestra experiencia y conocimientos, pero también debemos capacitarnos en las áreas que necesitemos para poder favorecerlo ahora a distancia. La SEP impulsó la estrategia Aprende en Casa para poder continuar con el ciclo escolar 2019-2020 desde el hogar. Para avanzar en los contenidos de los programas de distintos niveles de la educación básica, se usa la señal de TV y radio con emisiones en distintos canales. Además, se habilitó el sitio aprendeencasa.mx para poner a disposición del público actividades de aprendizaje y recursos didácticos. Por ejemplo, museos interactivos que se pueden visitar mediante celular, tableta o computadora. La SEP logró también un convenio para usar las herramientas de Google, G Suite for Education, de YouTube y de la red magisterial. Para ello, se usará Classroom con el dominio @nuevaescuela.mx. Además, se decidió ampliar el calendario escolar en primera instancia hasta el 17 de julio de 2020. La estrategia de la SEP considera atinadamente que la mayoría de las familias mexicanas cuentan con un televisor, pero el problema para efectos de planeación es que los docentes no necesariamente sabemos cuáles son los contenidos que se proyectarán ni la forma en que se abordarán. En el caso de los recursos virtuales, el principal reto es garantizar la cobertura y su uso óptimo, pues muchas familias y escuelas no tienen los medios o la cultura tecnológica necesaria para operar eficazmente la estrategia. Así, aunque desde el mes de abril las autoridades trabajan en el proceso de asignación de claves y de capacitación, y a pesar de que hay algunas escuelas, principalmente particulares, que ya están usando plataformas educativas, la mayoría de los docentes mexicanos han tenido que idear la mejor manera de hacer llegar las actividades a los alumnos. Por lo que hemos visto, hasta ahora se han privilegiado tres formas: copias impresas para aquellos alumnos que no tienen acceso a Internet. En esos casos se les llama por teléfono a los papás y se les indica cuándo pueden pasar por ellas, ya sea alguna papelería, directamente en la escuela con el personal de guardia, o incluso algunos maestros las han entregado directamente a los padres en un sitio y momento determinados. Otra forma más común ha sido por medio de archivos adjuntos en el WhatsApp o en Facebook. Por el momento, todo indica que así se seguirá haciendo hasta fines del mes de mayo en diversas regiones del país, por lo que es oportuno compartir algunos tips para planear. A partir de las planeaciones que hemos podido revisar, tanto de escuelas públicas como privadas, consideramos que las 10 principales recomendaciones son: es necesario agregar datos de identificación, de preferencia en todas las hojas. Esto permite proyectar la imagen institucional y favorece el sentimiento de pertenencia a una comunidad. En el caso de los archivos digitales, al guardar el archivo, también es conveniente establecer un sistema de identificación. Por ejemplo, si se trata de las actividades de matemáticas para segundo grado en la tercera semana, el nombre del archivo puede ser Matemáticas 2-3. Recuerden que al enviar el plan de trabajo a los alumnos y padres de familia, se pasa de la intimidad del aula a la esfera pública, por lo que debemos ser muy cuidadosos en la ortografía y en la redacción, y verificar que se entiendan claramente todas las ideas, tanto las instrucciones como las actividades.
La tercera recomendación es que jerarquicen los aprendizajes, consideren los más importantes y traten de relacionar varios aprendizajes de la misma asignatura o de otras para poder avanzar lo más posible en el programa. La planeación debe basarse en los programas de estudio. Algunos docentes inventan los aprendizajes, de modo que no se garantiza que se esté favoreciendo el perfil de egreso. No olviden que en las guías es necesario explicarle a los alumnos y a los padres qué aprendizaje se busca lograr y cómo se va a evaluar. Otro aspecto sería planear actividades por semana considerando las características de nuestros alumnos. Un sexto tip es que cada tarea que se programe tenga un sentido para el logro del aprendizaje y el desarrollo de competencias, pero también un sentido para los alumnos. Por eso se propone que ellos indaguen sobre los saberes de sus familiares y que resuelvan tareas que se relacionen con su contexto. Estas tareas se usarán para otras actividades en el aula una vez superada la contingencia. Por ello, se debe recomendar que los alumnos integren su carpeta de experiencias, en la cual vayan guardando sus trabajos. La carpeta servirá para que los alumnos puedan reflexionar en sus propios avances y también para evaluar el nivel de logro de los aprendizajes en el tercer trimestre. Es necesario promover el uso de diversos recursos, por ejemplo, el libro de texto o libros que los alumnos tengan en casa. También recursos en Internet como la plataforma aprendeencasa.mx que, como dijimos antes, se puede consultar con diversos gadgets. También podemos anexar copias impresas o digitales de lecturas que consideremos muy valiosas para el tratamiento del tema de estudio. En ese sentido, es muy importante que los docentes seamos específicos sobre las lecturas que los alumnos deben realizar. Pero el uso de recursos también se refiere a que nosotros exploremos alternativas. Por ejemplo, este video se realizó a partir de una presentación en PowerPoint para dar una idea de la forma en que podemos aprovechar ese programa de manera creativa para enviar información a los alumnos. Al recomendar el uso de Internet, también se debe ser muy específico sobre el sitio y la liga en la que los alumnos deben buscar la información para que no se pierdan en la navegación ni acudan a sitios poco confiables. En este caso, los alumnos deben de tener muy claro qué es lo que deben hacer, qué sitios específicos pueden visitar, cómo pueden conseguir la información en esos sitios y qué tratamiento le deben dar a esa información. Y por último, pero no menos importante, les recomendamos acudir con sus directores, subdirectores, coordinadores académicos, apoyos técnicos y equipos de supervisión para que los asesoren y acompañen en la planeación de las actividades. Estamos seguros que siguiendo estas 10 recomendaciones, su trabajo a distancia será mucho más eficaz. Soy Sergio Duque de Garay desde el estado de Morelos. Gracias por permitirme compartir con ustedes este video.